Bienvenidos a Aprendiendo a Trascender. A continuación vamos a escuchar unos apartes de una intervención o una charla de la que hice parte esta semana que ha pasado. Y espero sea informativa para ustedes. Es sobre el estrés y algunas formas en que podemos manejarlo. Bienvenidos todos. Ok, gracias. Entonces tal vez podemos empezar con una cita muy corta. La cita es mucho más larga y mucho más interesante. Yo espero que se ponga disponible en YouTube y en los diferentes medios donde se publica esto, pero es muy diciente. Dice: la alegría nos da alas. En momentos de alegría nuestras fuerzas son mayores, nuestra inteligencia más sutil y nuestra comprensión menos nublada. Entonces esta cita realmente nos ayuda a ver cómo en términos emocionales, nuestras emociones afectan cada aspecto de nuestra realidad, mental, física y espiritual. Pero uno se pregunta, ¿pero exactamente qué es lo que pasa conmigo cuando estoy en un estado de estrés? En un estado de estrés, nosotros entramos en esa condición que se dice que estamos o a correr o a defendernos, ¿no? Es como cuando una gacela está siendo perseguida por un león. Nuestra sangre se bombea a nuestras extremidades y deja de ir a nuestra cabeza, por ejemplo. Esa es una condición, esa es la definición, es una definición de estrés a nivel fisiológico. Y lo que pasa es que cuando esto pasa, de hecho nos volvemos menos inteligentes, porque todo lo que se necesita en las neuronas para funcionar no lo está recibiendo, porque en ese momento el cuerpo solo le está diciendo, solo está recibiendo la señal de acuerdo a lo que la mente le dice, la señal de lograr fortalecer las extremidades para escapar del peligro. Entonces, de igual forma pasa con la ansiedad. La foto no es muy diferente. Cuando estamos en una condición de ansiedad, que puede darse por cualquier estímulo, por algo que tenemos al frente de nuestros ojos o aún solamente por un pensamiento, terminamos teniendo una reacción incremental dentro de nosotros que puede ser desproporcionada y llegamos a un punto en que perdemos el control y desarrollamos un convencimiento de algo o desarrollamos de hecho dolor físico, nos inhabilitamos a nosotros mismos, ¿no? Dejamos de tener como control, perdemos todas las fuerzas. Entonces realmente estas son condiciones muy críticas y muy difíciles, ¿no? Y ahora, si me permiten, puedo explicar por qué realmente ahora estamos en condiciones de estrés y podemos ver esto de forma positiva. Lo que pasa es que hasta este punto en la historia es cuando la ciencia nos está ayudando a comprobar que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de crear y recrear nuestra realidad. Por ejemplo, cuando estamos en una condición de estrés, nuestras arterias cambian, el bombeo de nuestras arterias cambia y podemos de hecho desarrollar problemas del corazón, tener dolor físico intenso y muchos otros síntomas y enfermedades reales que vienen por un estímulo que originalmente solo es a nivel emocional. Entonces imagínense, de alguna forma nosotros estamos influenciando lo que nos pasa solamente con nuestra mente. Y eso era algo que antes no entendíamos. Creíamos que sí, que el dolor físico se creaba por algo físico, pero no necesariamente. Solo necesitamos nuestra mente para crear algo en nosotros, ¿no? O dentro de nosotros o alrededor de nosotros. De hecho, somos las únicas criaturas en este plano existencial que podemos, con solo nuestra mente, crear algo para nosotros mismos. Entonces, nuestra percepción de la realidad es crítica porque nos ayuda a ver donde ponemos nuestra atención, estamos colocando nuestra energía. Hay unos estudios muy interesantes que son muy iluminadores en ese sentido. Por ejemplo, viendo la trayectoria, y estos estudios han tomado décadas, viendo la trayectoria de gemelos que son separados en el momento de nacer y adoptados por diferentes familias. Estos gemelos terminan creciendo en familias donde demuestran enfermedades, desarrollan enfermedades que no tienen nada que ver con su material genético, con su propia genética,
y sí tienen todo que ver con la genética de las familias en las cuales crecen. Imagínate, entonces nosotros podemos reescribir nuestra genética de acuerdo a nuestro ambiente. Entonces esos descubrimientos y muchos otros nos han ayudado a entender que solo entre 1 y el 3% de las enfermedades que sufrimos como seres humanos tienen su raíz a nivel genético. Todas las demás están mucho más influenciadas por nuestro ambiente y las creencias que desarrollamos de acuerdo a ese ambiente que tenemos. Ahora, ese ambiente incluye dieta, pero también realmente incluye nuestras percepciones, ¿no? Lo que tuvo mi mamá seguramente yo lo tengo, lo que tuvo mi abuela seguramente lo tiene mi mamá. Esas creencias, ese esperar que eso es lo que va a pasar, influencia qué es lo que termina pasando. Entonces esto es lo que la ciencia nos ha ayudado a entender ahora que realmente no teníamos mucha. Entonces esas frases, por ejemplo, cuando decimos, cuando cambias tu percepción de la realidad, cambias la realidad que ves. Eso ahora es medible científicamente, interesantemente, ¿no? La percepción realmente puede definir el tipo de experiencia que tienes en esta realidad. Entonces también ahí es cuando vemos que estar en estas condiciones, y mira, Abdu'l-Bahá nos dice, la alegría nos da alas, literalmente. En tiempos de alegría somos más inteligentes, nuestra comprensión es más grande. Entonces, la percepción que tengamos y las emociones en las que estamos realmente nos ayudan en nuestro empoderamiento o pueden confinarnos y prevenirnos, mostrar toda esa grandeza que tenemos como seres humanos, ¿no? Y me refiero a grandeza no en un sentido egoísta o un sentido de yo, que grande soy, sino en un sentido de que somos creación divina. Entonces es importante ver cómo hay algunas herramientas muy claves, y creo que los demás compañeros van a hablar de ello, de cómo la meditación y la oración, en qué forma nos pueden ayudar a que podamos entender qué está pasando con nosotros y cambiar nuestra realidad de forma consciente. Muchas de estas reacciones que tenemos en estado de estrés y ansiedad realmente son reacciones automáticas y más inconscientes porque no estamos entendiendo bien qué está pasando con nosotros y no podemos, por lo tanto, tomar pasos para manejarlo. Entonces eso es como, no sé, para concluir en esta primera parte, una idea un poco de lo poderoso de nuestra percepción y nuestras emociones y cómo ellas pueden cambiar nuestra realidad. Ok, entonces, de hecho, la pregunta misma que es el motivo de esta reunión de nosotros aquí, que es cómo manejar la ansiedad y el estrés, es como la segunda parte que yo quería compartir algunos aspectos prácticos de qué pasa y cómo funciona eso y qué podemos hacer, ¿no? Porque realmente sí es importante. Y eso tal vez, y eso creo que puede ayudar a responder varias de las preguntas, por ejemplo, la relación entre el ego y el estrés, la valoración de estas herramientas y cómo podemos ayudarnos a salir de una condición, ¿no? Cuando nos hacemos más conscientes, pero seguimos en ella. Bueno, entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros vivir con tranquilidad en medio de tantas dificultades que estamos pasando ahora, ¿no? Y en qué forma nuestra espiritualidad, y para todos los amigos que nos escuchan de todas las religiones, algunos que yo conozco y que se han unido a esta conversación y están aquí presentes, todos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué pasos prácticos podemos dar en este camino? Y miren, lo que pasa es que cuando uno está pensemos por ejemplo en la meditación, que es una de varias herramientas. ¿Cómo valoramos la meditación, la yoga, la meditación, la oración? Bueno, lo que pasa es que el mantener el cuerpo físico saludable es súper importante para poder provoca un sentido de bienestar, y eso es parte del proceso en que nos ayuda a sentirnos más fortalecidos para tomar diferentes pasos en nuestra vida. Entonces, yoga, ejercicios y eso es siempre muy bienvenido.
Cuando se vuelve una religión, pues ahí ya pues uno tiene que ver si hay moderación o no hay moderación en lo que estamos haciendo. Pero realmente son importantes como actividad física. Ahora, la oración y la meditación son algo más particular, porque todas las religiones, desde el pasado hasta ahora, la oración y la meditación tienen un valor muy único. Ahora, ¿qué pasa cuando pensemos particularmente en la meditación? ¿Qué pasa cuando estamos meditando? Cuando estamos meditando, nosotros entramos a una frecuencia que se llama teta. Y esa frecuencia es donde no estamos ni completamente dormidos ni completamente despiertos. Entonces, dentro de esta frecuencia es como un portal, es como una conexión. Aquí es cuando dice que nos conectamos con nuestra intuición, que es como la guía divina, ¿no? La intuición realmente es guía divina que nos llega. Entonces, cuando estamos abiertos a ella, es más fácil hacerlo cuando estamos en estado meditativo. Pero ¿cómo así que me pasa eso a mí en estado meditativo? Lo que pasa es que en ese punto, cuando mis neuronas están vibrando esa frecuencia, yo estoy más abierto como a perder mi identidad propia. Yo dejo de ser Alejandra Latina, que no me gusta esto, que a veces soy esto, que tengo esta personalidad. Es como eso empieza a desvanecerse y yo me conecto a una realidad que es mucho más grande que yo. Entonces, cuando meditamos, literalmente, en la medida en que progresamos, podemos entender mejor qué es lo que significa unicidad, qué es lo que significa que todos somos unos, que el universo es nosotros y nosotros somos el universo. Entonces, hay cosas muy prácticas en meditar que realmente transforman nuestra percepción y transforman nuestra realidad. Otra dimensión muy interesante de la meditación en particular es que uno aprende a trascender. ¿Cómo aprende uno eso? Bueno, aún cuando estás comenzando a meditar, al comienzo, cuando solo estás cerrando tus ojos y ni siquiera entras en ese estado teta, pero todavía estás como ese estado alfa, que es como cuando uno está viendo televisión. No está completamente activo ni está completamente dormido, ¿no? Está allí despierto pero calmado. Cuando estás en ese estado, que también puedes llegar a meditar aún en ese estado alfa, esa frecuencia alfa, cuando estás en ese estado, tú te das cuenta, tú puedes empezar a ver tus pensamientos, comienzas a notar el flujo de los pensamientos y tratas de reducirlo y tratas de entender qué está pasando en tu mente y todo eso. Y llega un punto en que puedes observarte a ti mismo. Entonces, cuando te logras observar a ti mismo, te das cuenta, oh, wow, yo puedo observar mi mente y mi función mental y puedo observar mi cuerpo. Entonces, ¿quién soy yo si no soy esta mente y este cuerpo? Bueno, yo soy aquello más grande que observa esto. Lo que pasa es que es muy fácil entrar en depresión y estos estados emocionales cuando nosotros nos creemos completamente o nos apegamos tanto a esta realidad tridimensional física y en nuestra mente que es difícil salir de ello. Y de hecho es un reto para muchos de nosotros salir de ello. Entonces, cuando meditamos es como nos desconectamos de eso y aprendemos a observarnos. Cuando aprendemos a observarnos, empezamos a cambiar nuestra interacción con el mundo. Porque cuando estamos aún en una situación de conflicto, podemos ver que la persona está reaccionando, por ejemplo, agresivamente hacia nosotros. Podemos darnos cuenta en ese momento, espérate, su reacción está causando esta reacción emocional en mí. Y puede ser que esto traiga una respuesta donde yo actúo agresivamente. Pero como yo me estoy consciente ahora, no es una respuesta automática, sino que yo puedo escoger actuar en una forma diferente. O caminar y alejarme y no dañar, o responder sin agresión a una situación agresiva, o mostrar compasión en un momento. Llega un momento en que uno termina hasta mostrando humanidad, mostrando esas cualidades que son de uno. Entonces realmente la meditación, de nuevo, es impresionante. Igual cuando uno está envuelto en servicio, cuando tú vas y estás en una condición, como dice Abdul Baha en los escritos Bahá'ís, dice que cuando estés en una condición tan mal, te sientas tan mal que no puedas levantarte o hacer algo, corre y haz algo por alguien que tenga aún una condición más difícil y verás como tu espíritu se eleva. Porque entonces te das cuenta, es como te conectas más con tu propósito y te desprendes más de lo que está pasando en esta realidad temporal. Ahora,
para terminar, si me permiten, pasos prácticos que pueden tomar es, hagan cosas que los inspiren, hagan cosas que sientan cariño, que los animen, porque en ese punto pueden llegar a descubrir cómo a contribuir al mundo de forma... Cada uno de nosotros está aquí por un propósito. Y eso está en todos los escritos sagrados. Entonces, hagamos cosas que nos animen y verán cómo podemos contribuir de forma única al mejoramiento del mundo. La otra, claro, por supuesto, es orar y meditar. Porque al final del día, esto nos va a ayudar a que aún terminemos dando cada paso que damos en la tierra. Es como un beso que damos al planeta. Se transforma nuestra visión de la realidad. O cada inhalación y exhalación es como un murmullo y una canción de amor. Y terminamos empezando a ver tanta humanidad en el otro que todas nuestras respuestas hacia el otro cambian y nuestra humanidad nos permite conectarnos de formas diferentes. Y es lo mismo con nuestros hijos, en nuestra actividad diaria con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están mostrando rabia y estrés, ¿qué debemos hacer? Bueno, nosotros podemos ayudarle siendo nosotros ese ejemplo. Entonces, si nosotros podemos mantenernos en calma y felicidad, eventualmente ellos pueden subir a esas emociones más elevadas de calma y felicidad, pero ellos necesitan sentirla en nosotros para poder lograrlo. Cuando estamos vibrando una frecuencia más alta, que son estas emociones más elevadas de felicidad y todo, si nosotros estamos con alguien que está interactuando en una frecuencia más baja, como de miedo, tristeza, temor y eso, o ellos nos traen aquí abajo y nosotros terminamos en conflicto uno con el otro, o mal ambos, o nosotros podemos ayudarlos a ellos a elevarse. Es por eso que a veces entramos en la presencia de una persona y cambia nuestra realidad. O somos más felices o somos más tristes. Es literalmente nosotros afectamos a otros con nuestra energía. Porque al final del día somos uno, estamos conectados. Por eso es que es tan importante ese proceso de ir allá y servir y interactuar con todo el mundo. Porque somos uno, literalmente. Y eso lo podemos sentir más y más cuando hacemos estas actividades. Y por último, chequear lo que consumimos. La televisión, las noticias y aún lo que comemos. Porque todo eso llega a un punto en que eso se vuelve lo que creemos, ¿no? Si veo muchas novelas, por ejemplo, eso de sentir celos y pelear es algo normal. Entonces yo termino en un ambiente donde creo que eso es normal y actúo de esa forma porque es normal. O sea, esas cosas repetitivas con las que estoy expuesta se vuelve mi realidad y se vuelven las cosas que yo imito. Entonces es importante escoger qué es lo que consumimos en todos los aspectos, ¿no? Visual y todos. Bueno, que concluyamos aquí porque he hablado demasiado.